A todos un excelente día, sean bienvenidos a nuestra intervención. En el día de hoy tenemos la oportunidad de plantear en qué consisten pues, las medidas previas o cautelares en el proceso disciplinario. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández y junto a mis compañeros Paula Orozco y Diego Soler, pues vamos a dar claridad a esta temática. Vamos a tener hoy el gusto de exponerles acerca de esto. Bien, como primera medida vamos a partir de la importancia de lo que vienen siendo las medidas cautelares. Se hace evidente de que pues, en toda área del derecho existe la necesidad de un control. El proceso disciplinario pues, no es exento a esto. Se necesitan pues, unas medidas, unas circunstancias que permitan dar un control a pues, unas situaciones que se van a presentar en torno al proceso disciplinario. Estas medidas pues, lo que van a buscar es dar una prevención mientras dure el proceso y pues, que no se vulneren los derechos o los intereses colectivos o particulares. Finalmente, pues, el derecho disciplinario pues, lo que busca es pues, hacer que la función pública no se vea alterada, que haya pues, un correcto, digamos, valga la redundancia, un funcionamiento correcto de la función pública, pues van a existir unas medidas cautelares para que mientras unas adecuaciones para que mientras el proceso surta su efecto, pues no se vea alterado pues, la búsqueda de la justicia, por así plantearlo. Cabe notar que pues, estas medidas cautelares no se habían previsto hasta la expedición de la 1734 del 2002, que es la previa a la 1952, que es la que actualmente trabajamos respecto a los servidores públicos. Los antecedentes del derecho disciplinario, pues en los antecedentes del derecho disciplinario no estaban previstos estas medidas cautelares, estas medidas previas al proceso. Y cosa que sí se veía prevista pues, en los procesos penales, en los procesos civiles, en los procesos administrativos. Conclusión, pues que en el buen sentido del ejercicio, pues esto no afectaba simplemente a quien lo ejercía como persona o como entidad, sino que pues, afectaba a la población en general. Y por esto se propende, por su buen desarrollo por parte de quienes tienen la calidad de servidores públicos, los particulares, que aún sin tener pues, la calidad de servidores públicos, cumplen las funciones públicas. Entonces, cuando no se cumplen los presupuestos establecidos para un buen ejercicio de la función pública del derecho disciplinario, pues entra a ejercer frente a las personas que pues, no cumplen su pues, responsabilidad ante pues, la función. De manera que, en ese caso, pues, se extiende esa necesidad, una vez llegado a esta parte que es disciplinar, pues la necesidad de las medidas cautelares. Entonces, es así que en el transcurso del proceso, frente a esa ausencia que se miraba en los precedentes, se determinaba que la responsabilidad del disciplinado podría, si no se establecían como esas medidas, pues el disciplinado podía seguir incurriendo en unas posibles faltas de carácter disciplinario en el ejercicio de la función pública y afectar de manera grave los intereses protegidos y los derechos asociados pues, a esa función. Entonces, en relación a lo anteriormente dicho, pues surgió la necesidad de implementar pues, esas medidas preventivas con el fin de proteger esos intereses, esos derechos que pudieran ser vulnerados en el transcurso pues, del proceso disciplinario. En ese momento, pues, lo que abrió el camino sí fue la ley 734 del 2002 y pues, se considera que anteriormente a esa norma, que vendría a ser la ley 200 de 1995, pues esta no contenía unas medidas adecuadas o que se adecuaran a esa protección, bien sea previa o durante el proceso, esas medidas cautelares. Y pues que en comparación con el derecho civil y el derecho administrativo o el derecho penal, que bien hacen uso de las medidas cautelares o medidas preventivas, pues el derecho disciplinario pues, estaba, digámoslo así, un paso atrás, siendo pues que estas medidas tenían la finalidad de proteger los derechos, los bienes jurídicos. Y en ese sentido se puede afirmar pues, que ante la ausencia de estas medidas, el proceso disciplinario sería un proceso, pues digámoslo así, se veía débil ante otras digamos, partes de la jurisdicción. De manera que para cumplir el cometido, para lograr que se disciplinara de manera adecuada a estos funcionarios públicos que venían sin cumplir su función y que a la vez pues, estas personas no fueran a afectar el proceso, los intereses, pues se implementan las medidas cautelares que vienen a regir a partir de la 734. ¿Cuál es el fundamento y cuáles son las características pues, de esas medidas cautelares? Entonces, la importancia radica que se garantiza pues, en la actualidad es que pues, brinda un criterio brinda un criterio preventivo. Tiene como finalidad tutelar el derecho de los ciudadanos ante un peligro determinado si la función cautelar es instrumental de la pretensión ejercida. Si para asegurar la efectividad del proceso en cuanto a la previsión de una medida cautelar, pues lo que se van a aplicar son pues la misma característica que permite la existencia de la medida cautelar, es decir, pues que se está poniendo en riesgo el proceso, pues automáticamente va a entrar a actuar esta disposición. Y pues el fin de la disposición no es más que sí mismo proteger el proceso, es decir, si el funcionario público va a afectar el debido proceso, pues la medida cautelar entra a funcionar en ese tipo de casos. En ese sentido, y como lo anunció la Corte Constitucional en su momento, se puede definir pues, que en el derecho disciplinario, siendo un conjunto de normas competentes para, pues, mediante un proceso, con respeto a la dignidad humana y lo demás, busca disciplinar al funcionario público que no cumple sus funciones, pues esta medida va a buscar sencillamente proteger al proceso del mismo funcionario que no cumple sus funciones. Ahora, pues, hablemos de los tipos de medidas cautelares. Dentro de la 1952 vamos a encontrar, permítanme, me voy a apoyar en las diapositivas en este momento, vamos a encontrar el artículo 217 que nos habla de la suspensión provisional.
leyendo el artículo nos indica que durante la investigación disciplinaria o en la etapa de juzgamiento, por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a una remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos que permitan establecer que la permanencia del funcionario en el cargo o función o servicio posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. Acá mismo, dentro de nuestras diapositivas preparadas con antelación, disponemos que es importante señalar que la medida contiene un fin de prevención en cuanto busca que no se altere el desarrollo del proceso por la posición de garante o dentro de una organización que ostenta el disciplinado. Es decir, querido funcionario que está siendo investigado, pues sí, existe el riesgo de que, aún cumpliendo con su función, con sus tareas diarias, tenga la posibilidad de, bien sea, alterar pruebas, intentar, no sé, hablar con personas que arreglar testimonios, arreglar declaraciones por parte de otros funcionarios, pues evidentemente va a poner en peligro la investigación, la etapa en la que se van a recolectar esas pruebas. No obstante, bueno, se pensará, sí, puede hablar con otros funcionarios por fuera de la entidad respectiva, por fuera de su horario de trabajo y todo eso, sí, pero digamos que esta medida lo que busca es, por ejemplo, evitar destrucción de documentos, evitar destrucción de datos informáticos, evitar pues, la plena destrucción de la evidencia, y que finalmente pues, lo que va a dar es esa seguridad dentro del proceso de que pues, este funcionario no va a poder alterar y pues esa suspensión provisional bastante rigurosa dentro de los comentarios del suscrito pues si bien siendo una medida previa, pues a comentarios del suscrito parece bastante riguroso el hecho de que pues no tenga derecho a una remuneración si aún ni siquiera se considera que ha cometido la falta. No obstante, pues el legislador dentro de su sabiduría, pues bien lo habrá agregado a razón de mérito en quizás algo que no prevé en el momento, pero como segundo punto importante, aportamos pues que todo lo agregado dentro del artículo 217 pues tiene un fin de protección. Si bien no lo podemos prever en el momento, pues de algo servirá el hecho de que pues el funcionario no tenga derecho a remuneración, que vaya más allá de quizás alejarlo de sus funciones para que pues no ejerza, digamos, una obstaculización al proceso. No obstante, pues no deja de parecer, sí, una medida bastante pues agresiva en cuanto al funcionario. Entonces, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre medidas preventivas, lo cual encontramos en el artículo 219 del Código General Disciplinario, en el cual nos estipula que en la Procuraduría las personerías pueden suspender actos administrativos, contratos o su ejecución si se evidencia que se está violando el ordenamiento jurídico, se puede defraudar el patrimonio público y que estas solo pueden ser ordenadas por el Procurador General, su delegado especial o el personero. Dentro de estas encontramos unos principios y características, los cuales son bueno, pues principios de medidas cautelares y preventivas, los cuales son, uno, legalidad, el cual nos estipula que pues toda medida debe estar fundamentada en la ley, que no se puede imponer una medida cautelar o preventiva si no está expresamente permitida por una norma jurídica, y pues que eso garantiza que no haya arbitrariedad por parte de una autoridad disciplinaria. Dos, apariencia de buen derecho, que significa que debe existir una apariencia razonable de que el derecho invocado pues, es válido. No se exige una certeza absoluta, pero sí unos indicios suficientes de que la persona tiene razón en dicho reclamo o pues, de dicha defensa. 3, peligro en la demora, que se refiere al riesgo de que con el paso del tiempo cause un daño irreparable o haga inútil la decisión final del proceso. Por ejemplo, si no se suspende un contrato a tiempo, pues podría ejecutarse y causar un perjuicio al patrimonio público. 4, sospecha del disciplinado, que se requiere que existan indicios razonables de que el investigado pueda afectar el proceso si continúa en su cargo y que esta sospecha pues debe estar sustentada en hechos concretos y pues no en simples suposiciones. Asimismo encontramos pues las características de las medidas cautelares y preventivas y uno pues es provisional, eh, pues no son definitivas, se aplican por un tiempo limitado mientras se resuelve el proceso principal y pues estas pueden ser modificadas o revocadas si cambian dichas circunstancias. 2, son accesorias, que no son un fin en sí mismas, sino que acompañan al proceso principal y su función es proteger el objeto del proceso o garantizar su eficacia. 3, son instrumentales y son un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismas, y pues sirven para asegurar que la decisión final del proceso pues pueda cumplirse efectivamente. 4, son preventivas y su objetivo principal pues es evitar daños futuros o la continuación de una conducta irregular, por ejemplo, pues evitar que un funcionario siga cometiendo dicha falta, pues nuevamente mientras que se le hace una investigación. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Diego Soler. Listo, queda. ¿Listo? Puede tener la grabación. Listo, gordito. Ok, bueno. Buenas. Venga. Bueno, vamos a hablar sobre el recurso extraordinario de revisión, el cual está en el artículo 238A, que es la procedencia. Bueno, en el recurso extraordinario de revisión procede contra, primero, las decisiones sancionatorias ejecutoriadas y dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional. Segundo, los fallos absolutorios y los archivos cuando se trate de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Y tercero, las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación. Bueno, aquí tenemos unos comentarios doctrinales, los cuales están dirigidos por el doctor
Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional, el cual textualmente dice: este recurso representa un avance significativo en el control de legalidad de las decisiones disciplinarias, especialmente al permitir revisar fallos absolutorios en casos de derechos humanos, lo que refuerza el carácter garantista del sistema. La doctora Adriana Zapata, también especialista en derecho disciplinario, dice: la inclusión de la doble conformidad como objeto de revisión evidencia el legislador busca controlar incluso las decisiones más consolidadas en el proceso, fortaleciendo así la seguridad jurídica. Bueno, de ahí pasamos al artículo 238b, el cual corresponde a competencia, las cuales están por las salas especiales de decisión del Consejo de Estado, las cuales conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra decisiones en segunda instancia o en doble conformidad. Los tribunales administrativos conocerán de recursos contra decisiones de procuradores regionales. Bueno, aquí tenemos comentarios doctrinales del doctor Germán Cifuentes, profesor de la Universidad Nacional, el cual dice: la distribución competencial busca descongestionar la Procuraduría General, pero genera riesgos de interpretaciones divergentes entre las salas y tribunales. El doctor Carlos Medellín, consejero de Estado, dice: la especialización de las salas en materia disciplinaria permitirá una jurisprudencia más uniforme y técnica. Bueno, de ahí pasamos al artículo 238c, causales de revisión. Esas causales de revisión están en 9 numerales, los cuales son, primeramente, violación directa de la ley sustancial, violación indirecta por error en apreciación probatoria, 3, incongruencia entre cargos y fallo, 4, nulidad en el proceso, 5, error de dosificación de sanción, 6, documentos decisivos posteriores, 7, decisiones basadas en documentos falsos, 8, decisiones determinadas por delito, y 9, cambio en precedente jurisprudencial. Bueno, aquí tenemos comentarios doctrinales del doctor Luis Guillermo Vélez, especialista en derecho probatorio, el cual dice que la causal de documentos decisivos del numeral 6 incorpora el principio de justicia material sobre el formal, reconociendo que nuevos elementos pueden cambiar sustancialmente una decisión. La doctora María Fernanda Campo, investigadora de derecho administrativo, dice: la inclusión de error en la dosificación por vulneración de proporcionalidad, numeral 5, acerca el derecho disciplinario a los estándares del derecho penal. De ahí pasamos al artículo 238 de términos para interponer. Los términos son 30 días desde la ejecutoría de las causales del 1 al 5, 30 días desde el hecho para causales del 6 al 9, en cuanto a suspensión automática para servidores de elección popular y suspensión como medidas cautelares para los demás casos. Aquí tenemos comentarios doctrinales del doctor Jorge Sánchez, experto en derecho constitucional, que dice: el tratamiento diferenciado para servidores de elección popular refleja la especial importancia de estas figuras en el sistema democrático. La doctora Lucía González, dice, especialista en derecho procesal, dice: la posibilidad de suspensión cautelar equilibra el principio de ejecutoriedad con el de oportunidad, evitando daños irreparables. Bueno, ahí pasamos al artículo 238e, el cual corresponde a los requisitos, los cuales son designación de partes, nombre y domicilio, causal y fundamentos, pretensión resarcitoria y poder y pruebas. Los comentarios doctrinales que tenemos respecto a eso son del doctor Roberto Suárez, procesalista, el cual dice: la exigencia de fundamentar la pretensión resarcitoria evita solicitudes genéricas y obliga al recurrente a cuantificar el perjuicio. La doctora Carolina Pardo, investigadora en Derecho Público, dice: el requisito del poder específico busca prevenir el abuso y la interposición de recursos. Bueno, ahí pasamos al artículo 238 F, el cual corresponde al trámite. La admisión es de 10 días. Hay 5 días para subsanar, la contestación se debe dar en 5 días y las pruebas se deben interponer en 20 días. Como comentarios doctrinales tenemos al doctor Fernando Gutiérrez, especialista en Derecho Administrativo, el cual dice que los plazos perentorios buscan evitar la dilación procesal, característica negativa del derecho disciplinario tradicional. Y la doctora Patricia Herrera, magistrada del Tribunal Administrativo, dice: la prohibición de excepciones previstas agiliza el trámite, pero puede vulnerar derechos de defensa. Bueno, ahí pasamos al literal G, que es la sentencia. La decisión máxima es en 6 meses. También se da apelación procesal, invalidación y nueva decisión y resolución sobre perjuicios. El doctor Álvaro Namen, especialista en responsabilidad estatal, dice que el plazo máximo de 6 meses representa un avance frente a la lentitud tradicional de los procesos disciplinarios. La doctora Sandra Huitrago, profesora de la Universidad del Externado, dice que la prelación, exceptuando acciones constitucionales, muestra un equilibrio entre celeridad y protección de derechos fundamentales. Bueno, observaciones generales de la doctrina. Tenemos al doctor Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional, el cual dice que el curso extraordinario de la revisión incorpora estándares propios del derecho internacional de derechos humanos al sistema disciplinario colombiano, particularmente en lo relacionado con el control de decisiones absolutorias. La doctora Isabel Londoño, directora del Centro de Estudios de Derecho Público, dice que esta reforma acerca el proceso disciplinario a un verdadero proceso jurisdiccional, con mayores garantías y controles. Superando su tradicional carácter administrativo. El doctor Héctor Chávez, analista jurisprudencial, complementa con: la implementación de este recurso deberá ser acompañada de una capacitación masiva a operadores jurídicos para evitar su utilización o aplicación errónea. Todos estos artículos fueron adicionados por la Ley 2094 del 2021.
Muchas gracias. Ya con esto cerramos la participación acerca de medidas cautelares y recurso extraordinario de revisión. Como conclusiones, se ha podido apreciar el uso de ambas en el derecho disciplinario. Hemos tenido la posibilidad de estudiarlas más a fondo y pues espero les sea de agrado para todos pues, el material aquí suministrado en el video. Muchísimas gracias, muy amables y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.